Amigos, familia hermosa, bienvenidos una vez más a este rincón donde las almas se encuentran, donde las historias verdaderas salen a la luz y donde nos permitimos sentir sin miedo. Los he extrañado muchísimo durante estos días, pero este tiempo de silencio era absolutamente necesario para preparar algo que, les confieso, me hizo derramar muchas lágrimas mientras lo escribía. Cuando hablamos de nuestro amado Juan Gabriel, todos pensamos inmediatamente en una mujer. Pensamos en su madre, Doña Victoria. Pensamos en esa canción desgarradora que es amor eterno. Pensamos en el orfanato, en los años de rechazo y en las lágrimas que él derramó rogando por un poco de amor materno. Conocemos esa historia casi de memoria, porque nos duele como si fuera nuestra. Pero hoy no vamos a hablar de Doña Victoria. Hoy les voy a pedir que abran su corazón para escuchar una historia diferente. Hoy vamos a hablar del fantasma más grande, oscuro y silencioso en la vida de nuestro querido Divo de Juárez. Una sombra que lo acompañó desde el primer día que respiró. Una herida tan profunda, tan vergonzosa para la época y tan dolorosa que Alberto Aguilera de la Dez casi nunca, o muy raras veces, hablaba de ella en las entrevistas. Hoy vamos a hablar del hombre que le dio la mitad de su sangre, pero al que nunca, jamás pudo darle un abrazo. El hombre que murió en la oscuridad más terrible, en el olvido absoluto de la sociedad, para que años después su hijo menor lo resucitara bañado en luz, en aplausos y en gloria. Hoy vamos a hablar de su padre, y del desgarrador secreto que se esconde detrás de esa palabra de 7 letras que el mundo entero coreó: Gabriel. Imaginen por un momento nacer con el corazón roto. Imaginen venir a este mundo en enero de 1950 y que la primera noticia que recibe tu pequeña alma es que el hombre que debió protegerte, el hombre que debió cargarte en sus brazos fuertes y enseñarte a caminar, ha desaparecido para siempre. No porque no te quisiera, sino porque el destino se lo tragó vivo. Alberto Aguilera Valadez nació en la pobreza más dura y extrema de Parácuaro, Michoacán. Pero familia, la pobreza material no fue su mayor tragedia. La falta de pan duele, sí, pero la falta de un padre duele en el alma. Su mayor tragedia ocurrió meses antes de que él siquiera abriera los ojitos a este mundo. Permítanme tomarlos de la mano y llevarlos en el tiempo al año 1949. El padre de nuestro querido Alberto se llamaba Gabriel Aguilera Rodríguez. Quiero que se imaginen a don Gabriel. No era un mal hombre, al contrario. Todos los que lo conocieron en el pueblo, los ancianos de Parácuaro, decían que era un campesino trabajador, de esos que ya no hay. Un hombre callado, de manos ásperas, agrietadas por la tierra y de mirada noble. Un hombre de campo que sudaba de sol a sol, desde que cantaba el gallo hasta que caía la noche, solo para poder llevar un plato de frijoles a la mesa de su numerosa familia. Tenía su pequeño pedacito de tierra y su vida entera, sus esperanzas y el futuro de sus hijos dependían exclusivamente de lo que esa tierra le diera. Pero sabemos que la vida del campesino es cruel y caprichosa. Una chispa, un viento en contra, una tormenta a destiempo y todo por lo que has trabajado. Tu sudor de meses se vuelve cenizas en un abrir y cerrar de ojos. La gran tragedia de la familia Aguilera comenzó en un día seco, caluroso y maldito. Don Gabriel estaba preparando la tierra para la nueva siembra. Como se acostumbraba desde tiempos antiguos, quiso hacer una quema controlada de maleza. Era una práctica muy común, algo que había hecho decenas de veces para limpiar el terreno y que la tierra naciera fértil de nuevo. Pero el viento esa tarde sopló con una furia inusual. En cuestión de segundos, sin que nadie pudiera hacer nada, el fuego se salió de control. Las llamas, parecidas a demonios hambrientos, cobraron vida propia. Saltaron de su pequeño terreno y empezaron a devorar con una velocidad aterradora las tierras de los vecinos. Imaginen la desesperación absoluta, el terror crudo de ese padre de familia al ver lo que estaba pasando. Don Gabriel corría, intentaba apagar el fuego con ramas, con tierra, gritaba pidiendo ayuda, pero era inútil. Veía cómo el fuego destruía no solo su propia cosecha, sino el patrimonio, la vida y el esfuerzo de todo su pueblo. En esos minutos de infierno, por su cabeza pasaron las imágenes más aterradoras. Imaginó las demandas, imaginó las deudas imposibles de pagar, imaginó la cárcel y, sobre todo, imaginó a su esposa y a sus hijos muriendo de hambre en la calle. El estrés fue tan inmenso, la culpa fue tan aplastante, el terror fue tan profundo y oscuro que algo dentro de la cabeza de don Gabriel simplemente se rompió, como un vaso de cristal que cae al suelo de mármol y estalla en 1000 pedazos. La mente humana es frágil, amigos, muy frágil.
A veces cuando el alma ya no puede soportar un dolor o un miedo tan grande, la mente decide apagarse para no sentir más, como un mecanismo de defensa, y eso le pasó a este buen hombre. Don Gabriel enloqueció. El shock nervioso que sufrió fue brutal, irreversible. El buen campesino, el padre amoroso que jugaba con sus hijos, se perdió en los pasillos sin salida de su propia mente. De un día para otro dejó de reconocer a su propia esposa, a la mujer que amaba, dejó de hablar con sentido. Caminaba por las calles polvorientas del pueblo como un fantasma, con la mirada vacía, atrapado en una pesadilla personal de la que, tristemente, nunca más iba a despertar. Doña Victoria, que en ese momento estaba embarazada de nuestro pequeño Alberto, veía con terror absoluto cómo el hombre de su vida, el pilar de su casa, se convertía en un extraño. Y hay que entender la época. En un pueblo pobre de México en 1949 no había psicólogos, no había psiquiatras compasivos, no había terapias ni medicinas modernas, no había dinero para médicos finos de la capital. Cuando la mente fallaba, solo había ignorancia, murmullos de los vecinos y un miedo atroz. Y entonces las autoridades del lugar tomaron una decisión que marcaría a la familia Aguilera para toda la eternidad. Una decisión que para don Gabriel fue una sentencia de muerte en vida. Se lo llevaron. Agarraron a don Gabriel, a un hombre que no era un criminal, sino un ser humano enfermo que solo necesitaba compasión y ayuda médica, y lo metieron a la fuerza, confundido y asustado, en un tren con destino a la enorme y desconocida Ciudad de México. Pero su destino no era un hospital limpio y moderno para curarse. Su destino final era el lugar más temido, el lugar más escalofriante de todo el país. Un lugar cuyo solo nombre provocaba terror en esa época, el Manicomio General de la Castañeda. Para los que no lo saben, a la Castañeda le decían el Palacio de la Locura. Era un recinto gigante, oscuro, frío, con paredes húmedas y olores penetrantes, donde miles de almas perdidas, olvidadas por sus familias y por el gobierno, deambulaban por pasillos helados entre gritos de dolor. Era un depósito de seres humanos, un lugar del que muy pocos salían vivos o cuerdos. Cuando ese tren arrancó, envuelto en humo y haciendo sonar su silbato llevándose para siempre a su esposo, doña Victoria se quedó de pie en el andén de Parácuaro, sola, pobre, rodeada de hijos pequeños que no entendían por qué se llevaban a su papá y con un bebé formándose en su vientre. Meses después de esa despedida trágica, nació Alberto. Nació llorando, quizás presintiendo el dolor del mundo, quizás sintiendo desde el primer instante el vacío inmenso, frío y oscuro que su padre había dejado en esa humilde casa de tierra. Alberto creció con esa ausencia marcándole el pecho. Alberto creció viendo a los otros niños del pueblo agarrados de la mano de sus papás. Creció viendo cómo los hombres regresaban del campo, cansados pero sonrientes, a besar a sus hijos y a sentarse a la mesa. Pero él solo tenía silencio, un silencio pesado. ¿Se imaginan, queridas amigas, lo que debe ser para un niño chiquito, de 4 o 5 años, acercarse a su madre y preguntar: «Mamá, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué no viene a verme?», y que la única respuesta sea un silencio lleno de vergüenza, de lágrimas reprimidas y de dolor? A la familia le decían que don Gabriel había muerto. Otros decían que seguía vivo, pero perdido en su locura detrás de los muros altísimos de la Castañeda. Nunca se supo con certeza. Nunca hubo un cuerpo para velar. Nunca hubo una tumba de mármol donde un hijo pudiera arrodillarse a dejarle unas flores en el Día de los Muertos. Nunca hubo una despedida, un «te quiero, papá». Solo hubo un hombre bueno que fue tragado por la tragedia, muriendo en el abandono más cruel y absoluto que pueda sufrir un ser humano. Y como si no tuviera suficiente cruz que cargar en sus pequeños hombros, como si el destino se ensañara con él, la vida lo golpeó otra vez de la manera más inhumana. Ese mismo niño, al que ya era huérfano de un padre vivo, fue abandonado años después por su propia madre. Doña Victoria, superada por la pobreza y el cansancio, lo dejó en un internado para menores en Ciudad Juárez. Piensen en esto: doble abandono, doble rechazo. Sin papá por culpa de la maldita locura y sin mamá por culpa de la extrema pobreza. Allí, en ese internado frío, durmiendo en catres duros, barriendo patios enormes al amanecer y lavando ollas más grandes que él, el pequeño Alberto lloró todas las lágrimas que un cuerpo puede contener. Pero entre esas lágrimas hizo una promesa silenciosa, una promesa que se grabó en su corazón con fuego, una promesa que cumpliría muchos años después y que sin que él lo supiera en ese momento, cambiaría la historia de la música para siempre. El tiempo no se detiene. El niño solitario creció.
Ese muchachito al que la vida le había negado todo el amor del mundo, descubrió que Dios, en su infinita misericordia, le regaló un tesoro invaluable en el corazón y un manantial inagotable para componer canciones. Empezó a cantar donde le dieran permiso, en bares de mala muerte, en cabarets llenos de humo, pasando frío, pasando hambre, durmiendo en las calles, recibiendo humillaciones de aquellos que se creían superiores. En esos primeros años intentó usar nombres artísticos para abrirse camino. Se hizo llamar Adán Luna, pero él mismo sentía que ese nombre estaba vacío. Y entonces llegó el momento del destino, cuando por fin, después de tanto sufrir y luchar, logró conseguir su primera gran oportunidad en una compañía disquera en la Ciudad de México para grabar un disco profesional. Los productores le dijeron algo clave: Adán Luna no funciona. Necesitas un nombre artístico poderoso, un nombre de ídolo, un nombre que la gente jamás olvide. Alberto se sentó en silencio, miró hacia atrás, miró su dolor, miró su pasado marcado por la orfandad y el rechazo, y en un acto de brillantez y de amor puro, decidió convertir su más grande tragedia en su mayor homenaje. Primero, pensó en el hombre que, sin tener la obligación, lo salvó en el internado de Ciudad Juárez, un maestro de hojalatería, un viejito bueno, sabio y paciente, que le enseñó a tocar sus primeros acordes en la guitarra. Ese maestro que lo escuchó, que lo aconsejó y que lo abrazó cuando su propia madre no lo hacía. Ese maestro, que fue su verdadero padre de crianza y su salvador, se llamaba Juan Contreras. Alberto, en agradecimiento eterno a ese ángel terrenal, tomó el primer nombre, Juan, y luego el silencio se hizo profundo. Pensó en el hombre que le dio la vida, pero al que nunca pudo conocer. Pensó en ese campesino de manos rudas que perdió la razón por querer proteger a su familia del fuego. Pensó en la sangre que corría por sus venas. Pensó en ese fantasma que, seguramente, murió solo, asustado y sin memoria, en los pasillos de un manicomio, sin que nadie derramara una lágrima por él. El nombre de su padre de sangre, el padre al que le robaron la vida. En un acto de justicia poética y divina, Alberto tomó su segundo nombre, Gabriel. Y así, amigas y amigos míos, así nació de las cenizas del dolor el nombre más grande, más querido y más respetado de la música en español, Juan Gabriel. Escúchenme bien, esto no fue una casualidad del destino, no fue una estrategia de marketing inventada por una disquera, fue el acto de amor filial más profundo, doloroso y hermoso que un hijo puede hacer por los hombres que marcaron su vida. Alberto Aguilera Valadez sabía muy en el fondo de su corazón que su padre biológico había muerto en el olvido total. Sabía que la sociedad lo había tachado de loco, lo había escondido bajo la alfombra como si fuera basura, como si fuera un don nadie que no merecía ser recordado. Pero al tomar su nombre y unirlo al suyo para crear a su personaje artístico, Alberto se aseguró de una cosa sagrada. Se aseguró de que el nombre de su padre jamás, en ninguna época y en ninguna generación, fuera olvidado. Piensen en la magnitud de esto. Alberto se aseguró de que cada vez que miles de personas gritaran frenéticamente en un estadio, cada vez que lloraran con una canción, estuvieran gritando el nombre de su papá. Cada vez que el mundo entero, desde los más ricos hasta los más pobres, aplaudían de pie y decían, ¡Bravo, Juan Gabriel!, el alma de ese campesino humilde, allá en el cielo, recibía el inmenso homenaje, el respeto y el amor que la vida cruel le negó en la tierra. Juan Gabriel no solo cantó para nosotros, no solo nos dio himnos para nuestras fiestas y nuestras tristezas. Él, con su inmenso talento, construyó un monumento invisible pero indestructible, hecho de notas musicales y canciones eternas, para darle paz al espíritu atormentado de su padre. Con su voz, Juan Gabriel rompió las cadenas del manicomio de la Castañeda, sacó a don Gabriel de esas sombras heladas y del olvido, y lo vistió de luces brillantes, de lentejuelas y de aplausos ensordecedores para toda la eternidad. El Hijo salvó al Padre. Familia, esto nos deja una reflexión inmensa. ¿Cuántas veces juzgamos a nuestros padres con dureza? ¿Cuántas veces les reprochamos lo que no nos dieron, sin detenernos a pensar ni por un segundo en las batallas invisibles que ellos estaban librando en su propia mente? ¿Cuántas veces el orgullo o el silencio nos roba la maravillosa oportunidad de amar y de perdonar antes de que sea demasiado tarde?
Juan Gabriel nos enseñó con su propia vida y su nombre que el amor de un hijo tiene un poder mágico, un poder capaz de curar hasta las heridas más profundas, antiguas y dolorosas del pasado. Él honró al maestro que le enseñó a tocar la vida y honró al padre que le dio la sangre, uniéndolos para siempre en un solo nombre inmortal. Hoy, antes de despedirme, quiero pedirte algo muy especial, de corazón a corazón. Quizás tú que me escuchas, también tienes un padre que ya partió al viaje sin retorno, o quizás tuviste un padre ausente, un padre que cometió errores porque no supo hacerlo mejor. Quizás hay palabras hermosas que se quedaron atrapadas en tu garganta y nunca se dijeron, o heridas de la infancia que aún te duelen cuando llueve. Te invito con todo el amor y el respeto a que hoy, en honor a Juan Gabriel y en honor a tu propia historia de vida, perdones. Deja ir el rencor. El perdón, mis queridas amigas, no cambia el pasado, no borra lo que pasó, pero te aseguro que libera tu futuro y alivia tu pecho. Dime aquí abajo en los comentarios, quiero leerte hoy más que nunca. ¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Qué es lo que más extrañas de él? ¿O qué lecciones te dejó? Quiero leer el nombre de todos esos grandes hombres hoy en los comentarios. Escríbelo, no importa si ya no está contigo. Este será nuestro pequeño pero poderoso homenaje para ellos en este día. Si esta historia profunda y secreta tocó tu alma, si te hizo sentir algo en el pecho, regálanos un me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Recuerden que este canal no es solo mío, es de todos ustedes. Es un espacio sagrado para recordar, para llorar juntos sin que nadie nos juzgue, y sobre todo, para sanar a través de la música y la historia de los grandes. Suscríbete si aún no eres parte de esta hermosa familia, porque aquí siempre tendrás un lugar. Que el nombre de tu padre, al igual que el de Don Gabriel, sea siempre recordado con amor y con mucha luz. Un abrazo inmenso, apretado y lleno de consuelo hasta donde quiera que estén, y hasta el cielo para los que ya partieron. Tan tan.